Bueno, vamos a retomar entonces la composición del músculo. De recuerdo, ¿no? El músculo, miren, acá ya lo vemos, tiene diferentes formas, ¿cierto? Y tiene las células, y esas células se van a organizar de acuerdo a lo que el animal posea, de acuerdo a su estructura de tejido. Entonces, el tejido muscular lo conforman las fibras musculares, también llamadas células musculares o miocitos. Entonces, una célula muscular es lo mismo que una fibra muscular. Eh, lo que pasa es que tiene una característica, ya les había dicho, en su citoplasma, dentro de su citoplasma, tiene unas proteínas que son contráctiles. Ya les he comentado cuando nos referimos a la palabra contráctiles que se pueden acortar o alargar. También tiene muchos núcleos y es de contracción voluntaria. Las proteínas que vemos acá, este es un dibujo no muy claro, pero de pronto nos puede servir. Las proteínas que vemos aquí dentro, que tienen una apariencia como de estrías, ¿cierto? Eh, están dentro del citoplasma y obviamente ese citoplasma, como ustedes lo ven acá, están rodeados por una membrana, que es la membrana eh, celular, pero que en la fibra muscular se denomina sarcoplasma. Entonces, allí ya ustedes ven que empaquetado, formando o uniendo todas estas, eh, todas estas proteínas, ya lo vamos a ver cómo, se forma como si uniéramos varios lápices y esos lápices vienen a ser las miofibrillas. Ya vamos a ver eso cómo es que funciona. Lo importante es saber que existen dos tipos de proteínas en el citoplasma de una célula muscular o de una fibra muscular. Una de, de tipo, de tipo grueso, denominada miosina, y otra más delgada, denominada actina, pero que como vamos a ver, no solamente es actina, sino que viene acompañada de otras dos proteínas. Pero recuerden, siempre son proteínas. Aquí vemos la estructura de la fibra muscular entonces como tal. Eh, miremos acá desde la parte baja, ¿cierto? Más pequeña, y entonces se las voy a ampliar para que lo logramos ver. Y vemos los dos tipos de proteínas. Recuerden, esas proteínas están en el citoplasma de la fibra muscular y se van organizando así. Hay una proteína gruesa, cuando decimos gruesa es que tiene más peso molecular, y otra proteína delgada, ¿cierto? La gruesa se denomina miosina y la delgada se denomina actina. Pero como vemos, la actina eh, viene acompañada de otras dos proteínas. Una proteína que le da la vuelta, que la va envolviendo como una especie de hilo, que es la tropomiosina, y otra que está ubicada solamente en algunos sectores del recorrido de la actina, que es esta que vemos acá, denominada troponina. Entonces miren la actina, cómo son, aparece ahí como una sucesión de bolitas, como una camándula. Eso es porque está compuesta obviamente de aminoácidos, ¿no? Y en algunos sectores está entonces la troponina. Como ustedes ven en la parte de arriba, ¿cierto? En el citoplasma se van interponiendo una un filamento de estos constituido por lactina, que es delgado, y enseguida viene uno grueso, después uno delgado, después otro grueso, uno delgado, otro grueso, y así hasta formar una especie de estriación, porque se alternan, ¿no? Se alternan delgados y gruesos, o sea, eso los vamos a llamar filamentos o miofilamentos. Observen, voy a quitarla esto para que lo podamos ver con el señalador. Observen que estos filamentos delgados en un extremo se unen. No así los filamentos gruesos, los filamentos delgados sí están unidos acá en esta zona, en esta línea que denominamos línea Z, ¿cierto? O área Z, tiene varios nombres, pero dejémoslo como línea Z. Entonces, vamos a ver más adelante que esto va a funcionar como una especie de acordeón. Se entremezcla, es como si ustedes colocaran sus dedos entrelazados, ¿cierto? Y los mueven de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, entonces se van a estar moviendo la actina sobre la miosina, pero como vimos, la actina no es solita, son en realidad tres componentes del filamento delgado. Bien.
es entre una línea Z de estas y otra, queda una estructura que es la responsable o la estructura contráctil realmente, que le vamos a denominar sarcómero. Entonces aquí arriba lo ven, miren, aquí están una línea Z y otra línea Z. Entre las líneas Z están los filamentos delgados, ¿cierto? Que son los que se unen, y alternadamente van los filamentos gruesos. ¿Hasta ahí me he hecho comprender? ¿O está muy difícil? A ver, muchachos, Sí, señor. Sí, lo ¿complicado o entiendo. no? Fácil, ¿cierto? Entonces, miofilamentos delgado, miofilamento grueso. Recuerden, el delgado es de actina, troponina y tropomiosina. El grueso es de miosina. Se unen en la línea Z, bien, formando el sarcómero. Si tomamos varios sarcómeros de estos, ¿cierto? Varios sarcómeros de estos, me voy a devolver acá en esta diapositiva. Observen, aquí está como tridimensional. Si tomamos varios sarcómeros de estos, ¿cierto? Varios sarcómeros de estos, y aquí vemos las líneas Z, ¿cierto? Si tomamos muchos sarcómeros de esos en sucesión, esos sarcómeros van a formar entonces esta estructura. Esta que ustedes ven acá, ¿cierto? Esta, mírenla, esta, que se llama miofibrilla. Entonces, ¿qué es una miofibrilla? Una sucesión de sarcómeros, ¿cierto? ¿Y el sarcómero por quién está formado? Pues por los miofilamentos delgados y gruesos. Y un sarcómero, pues, digamos, la división es en las líneas Z. Entre una línea Z y otra hay un sarcómero. Entonces vamos en las miofibrillas. La miofibrilla, si tomamos varias miofibrillas de estas y las ubicamos en el citoplasma de la fibra muscular, ¿cierto? Es como si cogiéramos un grupo de lápices y los uniéramos, ¿cierto? Ese grupo de lápices está rodeado, o sea, las miofibrillas, está rodeado por la membrana celular, o sea, el llamado sarcolema. ¿Ven? Pero observen que entre esas miofibrillas, entre ese paquete de miofibrillas, se ubican unas estructuras tubulares, ¿cierto? Unos tubitos acá, estos de color, como una malla de esos tubos de color verde, que son el retículo sarcoplásmico. Ya vamos a ver para qué sirven. Fíjense que son huecos, ¿no? Sirven para que por allí fluyan algunas sustancias. Y al ir rodeando la miofibrilla también están los túbulos T. También observen que la fibra muscular tiene varios núcleos, pero los núcleos no están dentro del citoplasma, sino en la periferia de la célula, o sea, de la fibra muscular. ¿Está ahí correcto? ¿Alguna pregunta? ¿O claro todo? Bueno, avanzo. Entonces, aquí pueden ver ustedes un filamento fino o filamento delgado, cómo está constituido por la actina. Esa actina son estas bolitas que ya les dije, son los aminoácidos. Recuerden que una proteína está conformada por aminoácidos, una sucesión de aminoácidos, pero rodeándola está este cordón blanco, que es otra proteína menos pesada, denominada tropomiosina, que la rodea, es como si la envolviera a lo largo. Y en algunos puntos solamente aparece la troponina. Entonces, ¿qué tiene el filamento delgado? Actina, tropomiosina y troponina. Y en la parte inferior, ustedes ven aquí, el filamento grueso, que está formado por la proteína denominada miosina. Miosina. Esa miosina eh, tiene algunas áreas, obviamente aquí dibujadas, pero esto pues es una cosa química, de algo que se denominan las cabezas globulares de la miosina, que juegan un papel importante. Ahorita lo vamos a ver por qué. Bien, entonces retomemos. Íbamos en la miofibrilla, ¿cierto? Que varias miofibrillas forman una fibra muscular. Bien, si unimos varias fibras musculares, como ustedes lo ven acá, vamos a formar esta estructura que tiene como estas pepitas acá. Estas pepitas pues son las fibras musculares
que se denomina fascículo. Y varios fascículos, como ustedes lo ven acá, forman el músculo. Una membrana que une las fibras musculares, entre ellas, se denomina endomisio. Y la membrana que une los fascículos se llama perimisio. Y el músculo en su totalidad está envuelto por algo que se denomina epimisio. Vamos a verlo más claro aquí más adelante y ahora ustedes me dicen si les explico más, que a veces es un poquito complejo. Pues. Bueno, entonces aquí observen, vamos a ir avanzando, tenemos las miofibrillas. ¿De qué están formadas? Ya dijimos, de sarcómeros. ¿Quiénes forman los sarcómeros? Los filamentos delgados y gruesos, o sea, la miosina y la actina. Aquí tenemos la miofibrilla, ¿cierto? Y varias miofibrillas van a formar la fibra muscular. Si empaquetamos varias fibras musculares, número no definido acá, vamos a tener un fascículo, ¿cierto? Entonces aquí será un fascículo. Y varios fascículos unidos forman un músculo. ¿Quién une las fibras musculares en el fascículo? El endomisio. ¿Quién une los fascículos en el músculo? El perimisio. ¿Y quién rodea el músculo? El epimisio. ¿Sí? ¿Bien o todavía muy complejo? Todavía muy enredado. ¿Alguien no ha comprendido? ¿O no me he hecho entender para alguien? Hola muchachos, ¿están ahí? No, no hay dudas por el momento, profe. Bueno, no hay Profe, preguntas. qué pena. Yo, Tranquila. el endomisio, ¿qué es lo que hace? Qué pena, profe. ¿Quién Andrea. es? ¿Andrea? Andrea, sí, señor. Entonces el endomisio lo que está haciendo es unir las fibras musculares en el fascículo, ¿sí? Y el perimisio lo que hace es unir los fascículos en el músculo. Y el músculo está rodeado en su totalidad por el epimisio. ¿Listo? Ahora sí, Andrea. Bueno. Sí, señor, Vamos a verlo acá. gracias. Otra vez, vean. Otra vez para que se les quede en detalle. ¿Esto qué es? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué les dije que era esto? La Z, algo así. Aquí están las líneas Z, ¿cierto? Y las líneas Z son de los filamentos delgados. ¿Y estos son los filamentos qué? Los rojitos, ¿son los filamentos qué? Ahí ven la manito, ¿cierto? Gruesos. Los filamentos gruesos, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo dijimos que se llamaba? Toda la estructura. Todo esto, ¿un qué? Acuérdense, a ver. Un sarcómero, ¿sí? Si tomamos varios sarcómeros y los vamos uniendo, fíjense que aquí en esta, pues, se va viendo tridimensional cómo se van uniendo todos estos sarcómeros, vamos a tener una miofibrilla, ¿cierto? Muchas miofibrillas unidas forman la ¿qué? Fibra muscular. Fibra muscular. Y la fibra muscular, pues, está rodeada por una membrana que vamos a llamar sarcolema, ¿cierto? Si cogemos muchas fibras musculares de esas y las unimos como un paquete de cigarrillos, acá aparece, ¿cierto? O como un paquete de lápices, pues para que no nos vayamos al cigarrillo, ¿cierto? Estamos formando el fascículo. Pero para que esto esté unido, las fibras musculares son unidas mediante el qué? ¿Qué dijimos? A ver, ¿quién se acuerda? Tiene la palabra de adentro, ¿cierto? O sea, el endomisio. ¿Bien? El endomisio mantiene unidas las fibras musculares formando el fascículo. Y el fascículo y varios fascículos van a formar el músculo, unidos por algo que se llama el perimisio. Y el músculo es rodeado en su totalidad por otra membrana que se llama epimisio. Entonces son endomisio, perimisio y epimisio. ¿Bien? Bueno, pues avanzo. Entonces aquí hay un recorderis, mire, aquí hay unos puntos claves que se los dejo, yo les voy a enviar la grabación, esta u otra que esté bien disponible para no enviarles tantas grabaciones. Y vemos que las miofibrillas entonces son los elementos contráctiles, ¿cierto? Están formadas por sarcómeros, que es la unidad más pequeña en el músculo. Y el sarcómero tiene proteínas, ¿cuáles? La miosina y la actina. La miosina es la parte gruesa con cabeza globular, ¿cierto? Miren, aquí hay unas cabezas globulares. Y la actina
junto con la tropomiosina y la troponina, son el filamento delgado que se adhieren o se unen en la línea Z, formando el sarcómero. Bien, ya tenemos eso, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo es que se va a realizar la contracción muscular. Voy a ampliarles esta acá. Esto que ustedes ven aquí, ¿qué les representa? Algo que ustedes ya estudiaron y ya vieron el semestre pasado. ¿Qué les representa? ¿Mm? ¿Quién se anima a decir qué les parece? ¿Nada? ¿No? Bueno, pues esto es una sinapsis. ¿Entre qué? Entre una terminación nerviosa, en este caso un botón nervioso, de una, en este caso, neurona motora, motora porque va a llevar un mensaje de acción, ¿cierto? De movimiento, que va a estar acercándose, no uniéndose, recuerde, las sinapsis no son unidas, a esta que es la fibra muscular, o sea, la célula muscular, ¿cierto? Entonces, ¿qué trae la neurona? Pues trae el impulso nervioso. Al llegar el impulso nervioso aquí, lo que hace es que se vacíen estas que son llamadas vesículas sinápticas, que lo que contienen dentro son estas pepitas que ustedes ven acá, que se llaman neurotransmisores. El principal de ellos es este, que se denomina acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina? Llega a la membrana de la fibra muscular, o sea, al sarcolema, y sensibiliza y permite que haya entrada de este, que es el ion calcio. El ion calcio ingresa a través del sarcolema y se distribuye o viaja a través de lo que vimos antes, los túbulos T y el retículo sarcoplásmico que están rodeando, ¿recuerdan? Las miofibrillas. Al distribuirse por allí llegan a todo el citoplasma y por lo tanto pueden llegar hasta la parte más pequeña que son las proteínas. Ese calcio se va a pegar, digámoslo así en otras palabras, o se va a unir, obviamente por configuración electrónica, afinidad electrónica, todos eso que ustedes saben de la parte química, se va a adherir a la troponina. Al adherirse a la troponina, la hace voltear, la hace girar. Y la troponina también hace girar, por peso específico, por todas las cosas, también hace girar a la tropomiosina. Como la tropomiosina envuelve toda la actina, entonces también gira la actina. Al girar la actina, va a hacer que se unan unas cosas que llaman puntos activos, se unan a la miosina. Al unirse a la miosina, la ala, la mueve, la hace recogerse y allí se genera entonces la contracción. Entonces, para la contracción es necesario indiscutiblemente el impulso nervioso. Vamos a verlo acá otra vez en detalle. Vemos aquí esto, neurona motora, una terminación, ¿cierto? Basea aquí en el espacio sináptico los neurotransmisores. ¿Cuál neurotransmisor? Principalmente la acetilcolina. Esa acetilcolina llega a la fibra muscular, pasa por el sarcolema, que tiene allí unos receptores para eso, permite que se abran algunos canales para el ion calcio que penetra a través de los túbulos T y del retículo sarcoplásmico y llega al citoplasma de la fibra muscular, uniéndose a la troponina, haciendo que gire, ¿cierto? Gira también la actina. Vamos a ver esto acá otra vez. Gira también la tropomiosina, perdón, hace que gire la actina y se pega a las cabezas globulares de la miosina. Generando esto, miren, esto que hay acá. Observen. Aquí tenemos una línea Z y aquí tenemos otra línea Z. En este trayecto, pues obviamente hay un sarcómero, se llama eso, un sarcómero. Pues acá si lo miran hacia la derecha o hacia la izquierda, pues habrá otro sarcómero. ¿Qué sucede? Cuando la actina, que es estas líneas delgaditas, se pega a la miosina, la ala, la hace mover y hace
que la distancia entre una línea, línea Z y otra se reduzcan, miren, en la parte de abajo. O sea, que esta zona es más corta que esta. Aquí sucedió la contracción, o sea, se acortaron los sarcómeros, se quedaron más pequeños. ¿Mm? Que estos que están aquí arriba, que están, la palabra es elongados, o sea, están como estirados, ¿cierto? No, en forma normal. Aquí hubo contracción. ¿Bien? Pues si lo leyéramos así en palabras, pues ya lo discutimos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, parece que no, ¿cierto? Cualquier pregunta, pues me la van contando. A ver cuántos participantes tenemos. 18. Bien, muy bien. 18 de Profe, una 22 me duda. parece, muy bien. ¿Alguien está hablando? ¿Necesita Sí, señor, decir yo, algo? Pablo. Pablo, Profe, ¿qué cuénteme, tamaño suele hágale. tener Bien. un sarcómero? No le escucho casi, hable un poquito más fuerte. ¿Qué tamaño suele tener un sarcómero? No, esos son milimicras, porque recuerden que están dentro de una célula y la célula es pequeñísima. Lo que pasa es que son muchas miofibrillas, muchas células, muchos fascículos y por lo tanto el músculo, ¿no? Completo. Entonces, cuando se contrae eso, no se contrae solo un sarcómero, se contraen todos los sarcómeros, por lo tanto se contraen todas las fibras musculares y se contraen todos los fascículos haciendo que haya contracción completa del músculo. Entonces, aquí está el recorderis de todo. Primero entra el calcio, ¿cierto? ¿Cómo entró el calcio? Porque se sensibilizó la entrada mediante la acetilcolina, ¿cierto? Entró el calcio, se pegó a la troponina, hace que la troponina gire, gira también la tropomiosina, se une la actina con la miosina y la ala, ya eso ya fue lo que vimos. Pero esa contracción no puede ser permanente en un animal vivo y de manera normal, ¿cierto? A una contracción siempre tiene que suceder una relajación, porque ¿qué pasa si se queda contraído el músculo? Va a generar dolor en el animal. Es lo mismo que le sucede a ustedes o le sucede a un animal, a los animales también les puede suceder eso. Cuando existe un calambre, ¿qué es un calambre? Pues una contracción permanente. Es dolorosa, ¿cierto? Es dolorosa. ¿Cuándo más sucede una contracción así permanente? En algunas enfermedades como el tétano, por ejemplo, ¿cierto? O en intoxicaciones con algunos venenos, algunos tóxicos, ¿cierto? Hay contracciones permanentes del músculo. ¿Eh? O otra, pues es al final de la vida del animal, en el momento de la muerte, hay una contracción fuerte, sobre todo de los miembros torácicos o pelvianos, o en el caso de los humanos, ¿recuerdan? Cuando una persona dicen que ¿qué? Que se muere es porque ¿qué? Porque estiró ¿qué? La pata, ¿cierto? Dicen allí. Bueno, los digo muy calladitos hoy, están como bajos de energía, pero bueno, aquí seguimos avanzando. Entonces, esa contracción permanente cuando el animal muere se llama rigor mortis, perdón, o rigidez cadavérica que llama, ¿sí? Entonces esa también es otro tipo de contracción. Solo que después de que el animal muere, ya no va a haber energía suficiente para volver a la relajación, porque se necesita nuevamente energía. ¿Qué se necesita para que haya relajación? Quitar o suspender la acción del neurotransmisor acetilcolina. Si la acetilcolina sigue adherida a la membrana, va a seguir entrando ¿qué? ¿Qué sigue pasando? ¿Qué sigue entrando a la célula? ¿El ion qué? Calcio, ¿cierto? El ion calcio, correcto. Entonces, si está la actina, la acetilcolina, sigue entrando el calcio, entonces sigue habiendo contracción porque sigue pegándosela ya a la actina. ¿Ven? Entonces, para eso tiene que haber un mecanismo de homeostasis que se llama la acción de una enzima que se denomina acetilcolinesterasa. Como es una enzima, rompe la acetilcolina y evita que siga actuando. Al no seguir actuando, pues va a haber restablecimiento primero de la membrana, ¿cierto? Entonces vuelve a haber bien las cargas de sodio y potasio. También hay pérdida del calcio o recuperación del calcio en el citoplasma, o sea, en el retículo sarcoplásmico, recuperación de ese calcio a través de la bomba de calcio y entonces el calcio se va a soltar
de la troponina. Al soltarse de la troponina, hace que nuevamente la tropomiosina gire y que nuevamente la actina también gire y por lo tanto se suelte y se separe de la miosina. Entonces ya no la está alando, ya no la está jalando duro, sino que la está soltando. Bueno, duro es un término relativo. No la está alando, sino que la hace que se suelte y por lo tanto viene otra vez la relajación. ¿Y si me hice entender allí? Muchachos, ¿o Sí, alguna señor. pregunta? ¿Bien? Bueno. Los músculos, entonces, ya le dijimos, ¿cierto? Tienen sus estructuras que ya las vimos, las fibras musculares, el endomisio, etcétera. Tenemos entonces un avance aquí de lo que sería, pues, los miocitos, que ya dijimos que eran células. Aquí los podemos ver. Mire, Pablo, pues son un corte histológico. Ustedes han visto tejidos ya, ¿cierto? Con la doctora Rosangélica vieron algunos, me imagino, de tejidos. Y son aquí células apenas se ven las células y apenas se ven los núcleos estos azules. Ni siquiera podemos ver las proteínas porque son muy pequeñas. Para poder ver las proteínas se necesitaría un microscopio electrónico. Ni siquiera un microscopio normal las puede ver. Bien, entonces el tejido muscular como tal no está solo en el organismo animal, está acompañado de otras estructuras. Esas estructuras se denominan fascias, las primeras, y son láminas de tejido conectivo. Les he comparado todos estos días a algo así como si en la casa tenemos un colchón que sería el músculo, ¿cierto? Y lo envolvemos con una sábana. Esa sábana sería una lámina, es decir, la fascia. Pero si cogemos varios colchones y los envolvemos, esa membrana que rodea varios músculos, o sea, esa sábana, hay momentos en que se puede meter entre un colchón y otro, o sea, entre un músculo y otro. Entonces ahí se forma la fascia profunda. La otra fascia que rodea todos los músculos se denomina fascia superficial y es la que está en unión o adhiriéndose a la piel del animal. ¿Bien? Cuando la fascia profunda se mete dentro de los músculos, los separa, formando lo que ustedes ya conocen como tabiques, como el tabique nasal que ya hemos visto, como una división que aparece allí. Vamos a verlo acá. Aquí vemos la fascia superficial y aquí estamos viendo la fascia profunda. Vamos a ampliarlo un poquito. Aquí vemos la fascia superficial, que observen, el señor aquí la está estirando con la mano y está rodeando todos estos músculos. Y aquí observan un tabique, una división, porque la fascia se metió entre este músculo y este otro, formando una división. Esa es la fascia profunda. Entonces, fascia superficial y fascia profunda. Vamos después a tener oportunidad de verlas, Dios mediante, en una práctica. Esperemos que están trabajando en ver cómo vamos a solucionar eso de las prácticas, muchachos, más adelante, porque quiero que recuerden, esta es una situación inédita, una situación que no había sucedido nunca en la historia de la universidad ni de ninguna universidad en Colombia. Bien. Aquí tenemos otra estructura de anexos. Se denominan tendones. Estos ya no son láminas, estos ya son cordones o bandas, como los cordones de sus zapatos. Una estructura cilíndrica, ¿cierto? Fuerte. También de tejido conectivo, muy fuerte, o sea, tiene colágeno, tiene fibroblastos, y, todo esto. Y lo que hacen los tendones es unir los músculos a los huesos. Entonces, estos son los que están presentes en músculos denominados fusiformes, o sea, en forma de huso, que ya lo vimos en la clase pasada. Pero hay músculos que no se unen a los huesos, sino que se están uniendo entre ellos. Esos músculos, unidos entre ellos, generalmente son músculos de tipo plano, los vamos a ver más adelante, y esa unión se denomina aponeurosis. Entonces vamos a ver aquí los ejemplos. Aquí vemos una estructura en la articulación del tarso del animal
Y aquí tenemos el famoso hueso calcáneo que ya lo hemos estudiado en osteología. A ese hueso calcáneo, fíjense, se está adhiriendo un tendón que, como es la unión de varios tendones, se denomina tendón calcáneo común. Aquí lo podemos ver, viene el tendón calcáneo común en el perro, ¿cierto? En el bovino, en el porcino, perdón, en el bovino y en el caballo. Obsérvenlo acá, como la unión de varios músculos de estos forman el tendón calcáneo común. Pero tendones hay muchos en el cuerpo del animal. En alguna de las prácticas que alcanzamos a hacer, los alcanzamos a ver en algunos cadáveres. Bien. Tenemos aquí también otra figura. Entonces, ¿quién me quiere decir qué imagen ven acá? ¿El cuerpo de qué animal? Probablemente, ¿no? ¿Un perro? De un perro, ¿cierto? ¿Es una hembra o un macho? A ver la observación. ¿Qué cree? ¿Una hembra? Hembra. Sí, una hembra. ¿Por qué será que es una hembra? ¿Qué es lo que no tiene? El prepucio y el pene, ¿cierto? Ya no tiene acá esta zona. Ahora aquí tenemos, fíjense, se hizo incisión de la piel, ¿cierto? Aquí estas partes blanquitas, voy a mostrar un poquito más grande. Estas zonas que brillan así como blancas son de grasa. Ahí habría una fascia inmediatamente debajo. Pero aquí hay unos músculos uniendo este sector y este otro sector. Fíjense que hay una línea acá completamente blanquita que vamos a denominar línea alba. Esa línea alba está, bueno, la cabeza del animal, ¿para dónde está? Para acá, hacia donde moví el cursor, el mouse, el señalador este, o hacia este lado, o sea, hacia la izquierda de su Hacia ese pantalla, lado. hacia este lado, ¿cierto? Porque aquí está el pliegue inguinal, miren, aquí estaría el pliegue inguinal. Entonces, esta zona donde está la pinza es el área lateral, ¿qué? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Uno dice derecha, otro izquierda. Bueno, ¿cómo diría? Si la cabeza está acá, Derecha. el animal- bueno, el Izquierda. animal está a izquierda, correcto, porque está Es- ubicado Ajá. ¿en qué posición? ¿En posición qué? ¿Recuerdan? ¿Lateral? No, ¿cierto? ¿Está de cúbito supino? ¿Cómo es que es? En decúbito supino, correcto, muy bien. ¿Quién habló por ahí? Alejandro. Bien, Alejandro, muy bien, exacto. Muy bien, en decúbito supino, o sea, boca arriba, ¿cierto? Por lo tanto, el área lateral izquierda está acá, o la zona izquierda acá. Tienen que aprender a ubicarse, ¿no? A la zona izquierda. Y aquí vemos la línea alba o aponeurosis abdominal, que es la unión de varios de estos músculos, como ustedes ven acá. Aquí podemos ver, vamos a aprovechar todo el tiempo. Como no están muy preguntones, entonces voy a aprovechar todo el tiempo. Miren, aquí hay varios músculos, vean. Aquí podemos ver un músculo que se llama el músculo recto del abdomen. Después lo vamos a estudiar. Vemos el músculo transverso del abdomen por acá, ¿cierto? También, o sea, recto del abdomen, transverso del abdomen, por acá vamos a ver después que aparecen los dos músculos oblicuos, el oblicuo externo y el interno del abdomen, y todos se unen acá en esta zona que se llama línea alba o línea blanca. ¿Para qué sirve? Porque esta es la zona, si se va a hacer una incisión y un abordaje o se necesita hacer algún procedimiento en el abdomen, sobre todo en perros y en gatos, muy difícil en porcinos, imposible, muy complicado en bovinos y en equinos, se hacen abordajes por otra zona, pero en pequeñas especies se hace en esta zona. ¿Bien? Entonces, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima reunión. Para la próxima vamos a ver si implementamos ya Teams y vamos a tratar de hacer reuniones un poquito más extensas, por ahí de una hora. ¿Les parece bien? Sí, señor. Como les digo, este es un proceso difícil, inédito, no había sucedido antes, pero es importante que pongamos todos de parte, tanto ustedes como estudiantes, obviamente nosotros como profesores y la institución también está haciendo un esfuerzo grande porque esta situación no es fácil para nadie, no es fácil para los bancos, no es fácil para la gente del comercio, no es fácil para la gente del común, no es fácil para nadie. Bueno, muchachos, entonces, eh, no siendo más, me despido. Muchas gracias y un feliz día.